Por favor, presten atención. Regiones de la cabeza que van a estar relacionados con la cavidad bucal. En la clase pasada terminamos con lo que es músculos clínicos y mastilatorios, ¿no? Que son los elementos que están ubicados tanto en el cráneo como en la cara. Ahora vamos a ver las estructuras que están ubicadas en las zonas más profundas, ¿no? En tal sentido, vamos a empezar primero con la región cigomática. La región o fosa cigomática es una región ubicada en el sector lateral de la cara, digamos lateral e inferior. Está ubicado por dentro de la rama del maxilar inferior o de la mandíbula. Está ubicado por dentro del arco cigomático. Está ubicado detrás del hueso maxilar superior y está ubicado en la parte externa con relación a la faringe. Es una cavidad, es una fosa que presenta 6 paredes. Entonces, como dice acá, la región lateral profunda de la cara, y algunos dicen que tiene una forma de una pirámide cuadrangular o una forma punta. Entonces ahí tenemos las dos formas que le atribuyen a esta fosa o a esta región. ¿Qué es lo que vamos a ver de la fosa cigomática? Vamos a describir cada una de sus paredes, vamos a ver el contenido y describir cada uno de ellos, y vamos a hablar de lo que nos interesa a nosotros, que son las aplicaciones clínicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia, antes de empezar, de la fosa cigomática? La fosa cigomática es importante porque está ubicada en una región donde nosotros vamos a colocar una anestesia denominada la anestesia troncular, ¿no? Por eso es que radica su importancia. ¿Por qué? Porque cuando metemos una aguja a esa región, vamos a encontrarnos con el contenido de esta fosa. ¿Cuál es el contenido de esta fosa? Vamos a encontrar arterias, rama de la maxilar interna, vamos a encontrar una gran cantidad de venas, que es el plexo venoso pterigoideo, vamos a encontrar músculos, no solamente los pterigoideos interno-externo, sino vamos a ver que hay otros músculos relacionados en esa zona. En la parte posterior vamos a tener a la glándula parótida, entonces tenemos que tener cuidado cuando ponemos una anestesia con la glándula parótida, ¿no? Y así sucesivamente hasta encontrarnos con lo que nosotros vamos a bloquear, que es el quinto 3, que es el contenido tal vez más importante de esta región. Por eso denominamos a la fosa cigomática como la región del quinto 3. Bien. En cuanto a sus límites, quiere decir qué es lo que se encuentra alrededor de esa región. Por arriba tenemos la región temporal. Por delante vamos a tener al maxilar superior. Por detrás vamos a tener a la región parotidia, donde la glándula parótida es el más importante. Vamos a tener una pared interna, que es la faringe. Vamos a tener una pared externa, que es la rama mandibular. Y vamos a tener por abajo, que se va a comunicar con el cuello. Entonces son las regiones aledañas a la fosa cigomática. ¿Bien? ¿Cuáles son sus paredes? Su pared superior va a ser el arco cigomático y el ala mayor del esfenoide. Su pared anterior va a ser la tuberosidad del maxilar. Su pared posterior va a ser la glándula parótida. Por dentro tenemos a la apófisis pterigoides y la faringe. Por fuera, la cara interna de la rama mandibular. Y por abajo, un plano que pasa por el borde inferior de la mandíbula. Vamos a ver cada una de esas paredes. Tenemos ahí dos vistas. Esta de acá es la región cigomática, ¿no? Visto desde abajo. Tenemos al arco cigomático y tenemos el ala
mayor del esfenoide, ¿no? Ese viene a ser la pared superior. Esta es otra vista, desde una vista lateral e inferior, para ver el arco cigomático y el ala mayor del esfenoide. En esta ala mayor del esfenoide vamos a observar dos agujeros importantes, ¿no? ¿Cuáles son? Oval. Profesor, me falta Su pared inferior o vértice, depende de la forma que le enseñen en práctica, ¿no? Va a ser, miren acá, ¿quién es ese músculo? Perigoneo interno. Perigoneo interno. Algunos le atribuyen esta forma a la fosa cigomática, ¿no? Algunos le dicen que tiene esta forma, ¿no? Forma cúbica. Bien, si decimos que tiene esta forma, pues vamos a decir que el vértice es la inserción del músculo perigoneo interno en el ángulo interno de la mandíbula. Pero si decimos que tiene esta forma, vamos a tener una proyección desde el ángulo mandibular hacia adentro. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Desde el ángulo mandibular hacia adentro, la faringe. ¿Ya? Entonces la pared inferior es una proyección, ¿no? Desde el ángulo mandibular hasta la faringe. Desde el ángulo mandibular hasta la faringe. Constrictor superior. ¿Ya? Constrictor superior de la faringe. Y ahí tenemos, ¿no? La pared inferior. Luego nos vamos a la pared anterior. ¿Quién es la pared anterior? La tuberosidad maxilar, donde hay unos agujeros, ¿sí? Los agujeros dentarios posteriores. Esa viene a ser entonces la pared anterior para ambas formas. Luego tenemos la pared posterior. La pared posterior básicamente está dada por la glándula parótida, que tiene forma de L, ¿no? Vemos acá una de las formas, ¿no? De la L, y la otra forma de L está hacia adentro, ¿no? Entonces viene así y así, por detrás de la rama mandibular. Entonces esa viene a ser la pared posterior. Su pared externa para ambas formas viene a ser la cara interna de la rama mandibular. ¿Qué es lo que vamos a ver en esa pared externa? ¿Qué es lo que vamos a ver? La apófisis o espina de Pitts o apófisis espinosa, el agujero alveolar inferior y el canal miloideo. Pared interna. ¿Quién es la pared interna? Lo primero que veo de esa pared interna es la apófisis pterigoides, ¿no? La cara externa del ala externa. Pero no solamente es esto, sino hacia atrás, todo esto de acá. ¿Quién es esa pared interna? La faringe, ¿no? El músculo constrictor superior de la faringe, que también se inserta en la apófisis pterigoides. ¿Listo? Entonces ya vimos sus 6 paredes en esta forma, la forma de una pirámide cuadrangular, o en esta forma, la forma cúbica. Para ambos, la parte interna siempre va a ser la faringe. Bien, el contenido de esta fosa va a ser los músculos pterigoideos, que ya los vimos el segmento pasado, el nervio maxilar inferior o quinto 3, la arteria maxilar interna, plexo venoso pterigoideo y vasos y ganglios linfáticos. Empezamos con los músculos pterigoideos. Los músculos pterigoideos son aquellos músculos masticatorios que van a movilizar la mandíbula. En este caso, estos músculos se encargan tanto de la lateralidad, se encargan de la proyección de la mandíbula hacia adelante, o sea, protrusión, y se encargan de la elevación de la mandíbula. Ahí tenemos al pterigoideo externo o pterigoideo lateral. Es un músculo que tiene
dos porciones, ¿no? O dos fascículos, uno superior y uno inferior. Uno se origina en el ala mayor del estenoides, el otro se origina en la apófisis pterigoides. ¿Sí? Ambos van hacia atrás y se insertan en el cuello del cóndilo y en el disco articular. Función: protrusión mandibular y lateralidad. Los músculos pterigoideos internos, derecho e izquierdo, miren su disposición. Van de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás y de adentro hacia afuera. De tal manera que su función principal va a ser elevar la mandíbula y ayudan al pterigoideo externo en la lateralidad. Su función principal, elevación de la mandíbula. ¿Bien? Solamente recordando esos músculos que ya lo vimos, pero que están ubicados en esta rama. El nervio maxilar inferior. Presten bastante atención, por favor, acá. Más fácil que esto no se lo voy a poder explicar. El nervio maxilar inferior es el único o la única rama mixta del trigémino, porque el trigémino, como par craneal, se le considera un nervio mixto, pero se divide en tres ramas, por eso se llama trigémino. Quinto 1, quinto 2 y quinto 3. El quinto 1 es sensitivo, quinto 2 sensitivo, pero el quinto 3 es mixto, tiene ramas motoras. ¿Por qué? Porque el quinto 3 va a ir a músculos. ¿Qué músculos? Masticatorios. Bien. Tiene ramas externas, que son 3. Tiene ramas internas, que son 2. Tiene una rama posterior y tiene 2 ramas inferiores, ¿no? Descendentes. Su primera rama es el tronco temporo maceterino, que se divide en 2 ramas: temporal profundo posterior y nervio maceterino. Su segunda rama, temporal profundo medio. Su tercera rama, tronco temporo bucal, que se divide en 2 ramas: nervio temporal profundo anterior y nervio bucal. Sus ramas internas son el nervio pterigoideo interno y el tronco común. Y su rama posterior, el nervio aurículo temporal, que inerva la articulación temporomandibular. Es el principal nervio de la articulación temporomandibular. Luego tenemos las ramas inferiores, que es el nervio alveolar inferior y el nervio límbico. ¿Qué me inerva las partes o ramas terminales del trigémino? Acá vemos el ganglio de Asser, acá vemos la distribución del quinto 1, del quinto 2 y el quinto 3. Finalmente lo que me van a inervar va a ser en la cara la piel, ¿no? La piel de esta zona de amarillo está inervada por el quinto 1, la piel de esta zona quinto 2 y la piel de esta zona el quinto 3. Bien. Para hablar del nervio maxilar inferior o quinto 3, vamos a ver primero el origen del trigémino. ¿Dónde se origina el trigémino? Tiene un origen aparente y un origen real. Cuando hablamos de su origen aparente, vamos a decir que nace en la cara lateral de la protuberancia. Esto es el mesencéfalo, esto es la protuberancia y esto es el bulbo, ¿no? Y esto es la médula espinal. Entonces, a este nivel, en la cara lateral de la protuberancia, aparentemente nace trigémino, pero tiene un origen real. En este caso, el trigémino tiene varios orígenes reales que están dentro del tallo cerebral, ¿sí? A través de unos núcleos de sustancia gris. Bien, entonces tenemos acá el mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Tenemos ahí un núcleo a nivel del mesencéfalo, por lo tanto se va a llamar núcleo mesencefálico. A nivel de la protuberancia hay otro núcleo llamado núcleo protuberancial, también le dicen núcleo principal. Y en el bulbo, en su unión con la médula, hay otro núcleo llamado núcleo bulbo espinal. Entonces tengo ahí 3 núcleos
que los he pintado de amarillo, que representan todo lo sensitivo. Entonces esos núcleos son el origen real sensitivo del digenio. ¿A dónde van a ir? Al ganglio de Gasser. Entonces el núcleo mesencefálico al ganglio de Gasser, el núcleo protuberancial al ganglio de Gasser y el núcleo bulboespinal al ganglio de Gasser. ¿Por dónde sale? Por la cara lateral de la protuberancia. Por ahí sale. Por eso es que aparentemente nace de ahí, ¿no? Del ganglio de Gasser sale el quinto 1, que pasa por la hendidura senoidal. De ahí sale el quinto 2, que sale por el agujero redondo mayor. Y por ahí sale el quinto 3, que sale por el agujero oval. Ambas ramas, ¿no? Las tres ramas son sensitivas, ¿no? Las ramas del núcleo mesencefálico, protuberancial y bulboespinal. Ahora, les dije que el quinto 3 es el único mixto. Por lo tanto, en la protuberancia, por debajo del núcleo principal, hay un núcleo motor. ¿Sí? Se llama así, núcleo motor, también llamado núcleo masticador, porque va a ir a los músculos masticatorios. Envía sus fibras y no se va al ganglio de Gasser, sino se va por debajo del ganglio y antes de salir por el agujero oval, se une a la rama sensitiva del quinto 3. De esta manera nace el quinto 3, ¿sí? Con su rama sensitiva que sale del ganglio y su rama motora del núcleo motor. Bien. La primera rama del quinto 3 se llamaba, ¿quién era? Tronco temporo maceterino. ¿Sí? Este tronco temporo maceterino va a seguirle a esta rama. ¿Cómo se llama esta rama? Entonces, nervio temporal profundo medio. Y la tercera rama, tronco temporo bucal. ¿No? Tengo ahí las tres ramas externas. Este nervio o tronco temporo maceterino me da su primera rama acá. ¿Cómo se llama? Nervio temporal profundo posterior. ¿A dónde está yendo? A las fibras posteriores del músculo temporal. Su otra rama, el nervio maceterino, va a ir al músculo maceterino. De tal manera que por eso se llama tronco temporo maceterino. Su segunda rama, el nervio temporal profundo medio, ¿no? Va a ir a la fibra media del músculo temporal. Y la tercera rama, el tronco temporo bucal, se divide en dos ramas. El nervio temporal profundo anterior y el nervio bucal. ¿Sí? El nervio bucal es el más importante de estas ramas externas, el más importante para nosotros, ¿no? ¿A dónde va el nervio bucal? El nervio bucal va a ir a la piel de la mejilla, ¿no? Esta zona, piel. Va a ir a la mucosa del carrillo, o sea, por dentro. Y va a ir a la encía vestibular de molares hasta la segunda premolar. Es decir, hasta ahí. Toda esta mucosa está inervado por el nervio bucal. Solamente mucosa, no dientes, solamente tejidos blancos, ¿no? Incluido el carrillo, ¿ya? Es decir, de la comisura hacia atrás. ¿Me dejo entender? No pongan dientes, no inerva dientes. El bucal inerva vestíbulo de esta región, de molares y segunda premolar. Entonces vemos acá al nervio bucal, su distribución en el carrillo, en la mucosa del carrillo. ¿Qué músculo será este? ¿Es inserta la línea oblicua externa? El buccinador. ¿Inervará el buccinador? Parece que sí. ¿Inerva el buccinador el bucal? Sí, porque es parte No, de la no lo inerva. El bucal es netamente sensitivo.
¿Sí? ¿Quién inerva el bucinador? El facial. ¿Ya? Está ahí, sí, está ahí junto con el músculo, pero no lo inerva. ¿Bien? Miren al bucal por dentro, ¿no? Este es por fuera, a nivel de la mucosa, ¿no? Justo a nivel de molares y premolares, pero hasta la segunda Por fuera inerva la premolar. piel. Por eso, cuando se coloca anestesia, para trabajar, para hacer una exodoncia en cualquiera de estas piezas, hay que bloquear, poner anestesia al nervio bucal. Entonces tengo que irme al carrillo. En el carrillo pongo una anestesia para bloquear el nervio bucal y bloqueo todos los tejidos blandos de esta región, de molares hasta la segunda premolar. Ahí lo tengo. Todo lo que inerva es bucal. Lo pongo ahí para que no se olvide. Y en esta vista, en esta imagen, tenemos el nervio temporal profundo anterior, el nervio temporal profundo medio y el nervio temporal profundo posterior, ¿no? Acá está el tronco temporobucal, temporomaseterino, y acá está el nervio maseterino, ¿no? Este es el tronco temporobucal, temporal profundo anterior y bucal, ¿no? Y acá vemos al nervio temporal profundo anterior con su vena y su arteria. Acá al nervio temporal profundo medio con su vena y arteria. Y acá nervio temporal profundo posterior con su vena y arteria. Entonces los vasos temporales profundos son tres: anterior, medio y posterior, para cada una de las fibras musculares. Bien, entonces ya vimos las tres ramas externas, de las cuales, ¿cuál es la más importante? El nervio bucal. ¿Dónde vamos a bloquear el bucal? Cuando quiero bloquear el bucal, quiero poner anestesia, ¿dónde bloqueo? En el carrillo. No se olvide. Ahora vamos a ver a una de las ramas internas. Está yendo, como ustedes pueden ver ahí, a este músculo. ¿Quién es este músculo? Por lo tanto, el número 4 es el nervio pterygoideo interno. Y acá vemos al músculo pterygoideo interno, que se inserta en el ángulo del ángulo. Fácil. Luego tenemos al tronco que es una rama interna también de Ligemi. Este tronco común se va a dividir en tres ramas. La primera rama va a ir por la cisura de glase, por la parte más anterior de la cisura, y va a entrar al oído medio. Se llama nervio para el músculo de Martini. Su otra rama va a ir a un músculo del paladar blanco. Nervio para el músculo periestartilino externo. Y su otra rama va a ir al músculo pterygoideo externo. Entonces, el tronco común se divide en tres ramas que van a ir a músculos. Por lo tanto, el tronco común es motor, al igual que el nervio pterygoideo interno. Luego tenemos ahí el origen del número 6. ¿Quién es el número 6? El nervio aurículo temporal. Ese nervio aurículo temporal es un nervio que nace de dos ramas, como ustedes pueden ver acá. Una rama auricular y una rama temporal. Se unen y forman pues el nervio aurículo temporal. Forma un ojal acá, sus dos orígenes del aurículo temporal, ¿no? Este ojal se llama ojal de Juvara. Por ahí pasa la arteria meningia. ¿Meningia? ¿Medio o menor? Medio. Entonces no se olviden, por el ojal de Juvara pasa la arteria meningia media. ¿Quiénes forman el ojal de Juvara? Los dos orígenes del nervio aurículo temporal, que se va hacia atrás, por eso es una rama posterior. ¿Qué me inerva el nervio aurículo temporal? ¿Qué me inerva el nervio aurículo temporal? Me inerva glándula parótida. Me inerva conducto auditivo externo. Me inerva articulación temporo-mandibular, que está por acá delante del conducto auditivo externo. Los tres elementos están inervados por el nervio aurículo temporal. Y me inerva, miren, se va hacia arriba,
para inervar cuero cabelludo de la región temporal. Por eso se llama nervio aurículo temporal. Cuero cabelludo. Este nervio es sensitivo, no va a ningún músculo. Porque la glándula parótida es tejido blando. Conducto auditivo externo, la mucosa de ese conducto es tejido blando. La articulación temporomandibular, los tejidos blandos. Y el cuero cabelludo, también tejido blando. Luego tenemos al número 7, el nervio alveolar inferior, que sale por el agujero oval y se va directamente con dirección al agujero alveolar inferior, ¿no? Y me va a inervar por dentro toda una ending arcada, ¿no? Desde el incisivo central hasta la tercera molar, todo lo que es tejidos duros. Antes de entrar por el agujero me da este nervio, el nervio miloproideo, en su primera rama. En esa imagen podemos apreciar el ingreso del nervio alveolar inferior. Está ingresando dentro de la rama mandibular, dirigiéndose hacia adelante para inervar todo lo que es tejidos duros, hueso, dientes, periodonto. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta la segunda molar. Disculpen, segunda premolar. A nivel de la segunda premolar, el nervio alveolar inferior se va a dividir en sus dos ramas terminales. ¿Cuáles son sus dos ramas terminales? El nervio incisivo, que continúa su inervación de tejidos duros, es decir, hueso, dientes, periodonto, hasta el incisivo central. Es decir, el nervio alveolar inferior me inerva tejidos duros, ¿sí? Hueso, dientes, periodonto, hasta la segunda premolar. A partir de ahí, una de sus ramas terminales, el nervio incisivo, me inerva los tejidos duros, primera premolar, canino, incisivo lateral, incisivo central. Y por el agujero mentoniano sale su otra rama terminal, que es el nervio mentoniano. Entonces ahí tenemos al nervio alveolar inferior, ¿cómo? O dentario inferior, que me está inervando bien los tejidos duros, ¿no? De tercera, segunda, primera molar y segunda premolar. Y luego me da el nervio incisivo, ¿no? Que me inerva los tejidos duros del resto de piezas dentarias y su otra rama, el nervio mentoniano, que sale por el agujero mentoniano y me va a inervar tejidos blandos, es decir, labio inferior, es decir, mucosa, es decir, encía vestibular. ¿De dónde? De lo mismo que inerva el incisivo, es decir, del canino. Incisivo central, lateral, canino y primera premolar. Ahí tenemos la salida del nervio mentoniano para inervar ya no tejidos duros sino tejidos blancos, ¿no? De toda esta zona, el mentón, piel, por dentro, el labio inferior, encía, toda esta zona. De tal manera que ya tenemos la inervación del vestíbulo del maxilar inferior. ¿Quién inerva el vestíbulo del maxilar inferior? Bucal y mentoniano. ¿Sí? En esta imagen vemos al nervio alveolar inferior que está ingresando por el agujero alveolar inferior para inervar tejidos duros, y vemos acá su primera rama, el nervio miloproideo, ¿sí? Y luego da sus ramas terminales, que son el mentoniano y el incisivo. Acá vemos al alveolar inferior. Su otra rama descendente es el nervio lingual. El nervio lingual es un nervio que, como su mismo nombre lo dice, va a ir a la lengua.
pero no va a ir a toda la lengua, va a ir a los 2/3 anteriores de la lengua. Vamos a ver por ahí al nervio lingual, que está pasando cerca del alveolar inferior, que es este. Va a pasar cerca del alveolar inferior, se va a ir hacia adelante, va a pasar por el cuerpo de la mandíbula, se va hacia adelante, va a ir a la lengua de toda esta zona y va a inervar todo lo que es la encía vestibular curva, encía lingual de todo el maxilar inferior, y me va a inervar todo lo que esté debajo de la lengua, toda la región sublingual. Ahí tenemos al nervio lingual, que vemos acá que se va a unir con este nervio, el nervio cuerda del tímpano. En realidad, el cuerda del tímpano es el que se une al lingual. Ambos van a ir a los 2/3 anteriores de la lengua. Ambos. El nervio cuerda del tímpano es una rama del facial que sale por la fisura de Glaser, es sensorial y se vale del lingual para ir acá, delante de la B lingual. Toda esta zona de acá está inervada tanto por el lingual como por el cuerda del tímpano. El cuerda del tímpano me inerva esto, los botones gustativos de lo dulce, de lo salado y de lo ácido. Solamente eso inerva el nervio cuerda del tímpano. Es por eso sensorial. En cambio, el nervio lingual es sensitivo, dolor, calor, ¿no? Cambio de temperatura, ardor, todo eso lo transmite el nervio lingual. Entonces, ambos se distribuyen por la misma región, pero cada uno tiene su propia función. ¿Qué me inerva el lingual? 2/3 de la lengua, toda la encía lingual y toda la región sublingual. Acá observamos a los 3 nervios que nos interesan del quinto 3. ¿Quién es este? Alveolar. Alveolar inferior. Va a ingresar por el agujero alveolar inferior. Acá tenemos al lingual. Y acá tenemos al bucal. ¿Sí? Bucal, lingual, alveolar inferior. Los 3 están así. ¿Ya? Este es el aurículo temporal, es el lingual, es el bucal, es el músculo bucinado, ¿no? Acá vemos al alveolar inferior y su ramita, el nervio milioideo. Alveolar inferior, lingual, bucal. Acá vemos otra vez la distribución del nervio lingual. Me olvidaba, también inerva las glándulas salivales, sublingual y submaxilar. Y acá vemos el nervio lingual que está pasando por delante del nervio alveolar inferior. ¿No? El alveolar inferior, y por acá su rama, el nervio, el que sale, ¿cómo se llama? Por el agujero mentoniano. Nervio mentoniano. Bien. Entonces, el vestíbulo del maxilar inferior está inervado por el bucal y el mentoniano. El bucal es rama del quinto 3, mentoniano rama del alveolar inferior. Hueso, dientes, periodonto, tejidos duros. ¿Por quién está inervado? Alveolar inferior. Y su rama, el nervio incisivo. Y todo lingual, toda la encía lingual está inervado por el nervio lingual. De tal manera, cuando yo pongo anestesia en el maxilar inferior, si voy al sector anterior, tengo que bloquear mentoniano, incisivo, lingual. Y si voy al sector posterior, bucal, alveolar inferior, lingual. ¿Entienden? Después lo vamos a ver en las aplicaciones clínicas. Arteria maxilar interna.
La arteria maxilar interna es una de las ramas terminales de la arteria carótida externa. Esta arteria nace a nivel del cuello del cóndilo mandibular. Ingresa por dentro del cóndilo, ingresa a la región cigomática y va a ir hasta otra región llamada la región pterigo-maxilar, hacia adentro. Me va a dar 15 ramas en su trayecto, 5 ascendentes, 5 descendentes, 2 anteriores, 2 posteriores y una terminal. ¿Cuál es la terminal? Seno-paral. ¿Cuáles son sus ramas ascendentes y descendentes? Vamos a ver. Esa es la carótida externa. Tenemos el cuello del cóndilo. Una de sus ramas terminales a este nivel es la que continúa hacia arriba, la arteria temporal superficial. Y luego hacia adentro se va a meter la arteria maxilar interna. Sus 5 ramas ascendentes son timpánica, meningia media, meningia menor, temporal profunda media y temporal profunda anterior. La primera rama, la timpánica, nace, se va hacia arriba y atraviesa esto, la cisura de Glaser, para ir a la caja timpánica. ¿Ya? Va a irrigar la mucosa de la caja del tímpano. La segunda rama, arteria meningia media, pasa por el agujero redondo menor, ¿sí? Luego la arteria meningia menor pasa por el agujero oval. Me olvidaba acá, esta pasa primero por el ojal de Hubbard. La arteria meningia media primero pasa por el ojal de Hubbard. Ya para el próximo ciclo les pongo ahí el ojal de Hubbard. Hubbard con J. Tenemos ahí las 3 primeras ramas ascendentes. ¿Ya? ¿A dónde van las meningias? Miren, penetran los agujeros redondo menor oval y se distribuyen por las meninges formando la hoja de higuera. ¿Entonces qué me irrigan las meninges? Las meninges. Luego tengo la temporal profunda media y la temporal profunda anterior. ¿A dónde va? Temporal profunda anterior, temporal profunda media, las fibras anterior y media del músculo temporal. Es decir, pasan primero por el arco, por dentro del arco cigomático. Bien, esas 5 ramas ascendentes están en la fosa cigomática. ¿Cuáles son las descendentes? Las descendentes son la arteria alveolar inferior, ¿sí? Su primera rama descendente. La arteria alveolar inferior, ojo, tiene las mismas ramas que el nervio alveolar inferior, o sea, tiene 3 ramas. La arteria miloioidea, que va a ir al músculo miloioideo y al vientre anterior digástrico, la arteria incisiva y la arteria mentoniana. La misma distribución, es decir, los tejidos duros, hueso, dientes, periodontos, de molares hasta la segunda premolar, está irrigado por la arteria alveolar inferior. Hueso, dientes, periodontos del sector anterior, incisivos, caninos y primera premolar, irrigados por la arteria incisiva. Tejido blando del sector anterior, irrigados por la arteria mentoniana. ¿Sí? Primera rama. Segunda rama, la arteria que va a ir al músculo masentérico. ¿Cómo se llamará? Masentérico. Siguiente rama, va a ir al músculo pterigoideo interno. Arteria pterigoidea. Y también al pterigoideo externo. Hace rato está jugando, ¿no? La próxima sale, ¿no? Entonces tengo 3 ramas descendentes: alveolar inferior,
pterigoidea, pterigoidea y macetería. Luego tenemos la arteria bucal, que va junto con el nervio bucal, miren, y se distribuye por el mismo sector. Es decir, ¿qué me irriga la arteria bucal? Piel del carrillo, mucosa del carrillo, vestíbulo, tejidos blandos, ¿no? Encía vestibular del sector posterior, es decir, molares hasta la segunda premolar. Y luego tenemos una rama anterior de la maxilar interna que está en la fosa cigomática, ¿sí? Esa rama anterior es la arteria alveolar, que me va a irrigar el maxilar superior. ¿Ya? La arteria alveolar ingresa por los agujeros que están en la tuberosidad del maxilar. La arteria alveolar ingresa con el nombre de alveolar póstero superior, ¿sí? O sea, cuando nace se llama alveolar. Cuando llega a la tuberosidad va a penetrar los agujeros dentarios posteriores y va a adquirir otro nombre, alveolar póstero superior. ¿Qué me va a irrigar? Las 3 molares y las 2 premolares, o sea, las piezas dentarias posteriores. Por eso se llama alveolar póstero superior, porque estamos en el maxilar superior. ¿Y la alveolar posterior dónde está? ¿Hay alveolar posterior? Esta, alveolar póstero superior o posterior, ¿sí? Esta alveolar, la que no entra, hay una rama que no entra por los agujeros, sino que se va a los tejidos blandos, ¿sí? Es su ramo gingival. O sea, la alveolar se divide en 2 ramas, ¿no? La que ingresa por los agujeros y la que no ingresa por el agujero. La que no ingresa por el agujero se va a los tejidos blancos, ¿no? Encía vestibular, de molares y premolares. O sea, la alveolar posterior superior minerva tejidos blandos y tejidos duros del sector posterior. ¿Me dejo entender? No me dejo entender. Bien. Ahí tenemos la maxilar interna, rama de la carótida externa, y esta a su vez rama de la carótida primitiva, ¿no? Hacia arriba va a continuar la temporal superficial. Esta es la temporal superficial, esta es la maxilar interna, ¿no? Y se llama arteria maxilar interna. ¿Por qué? Porque va a irrigar justamente los maxilares, tanto maxilar superior como maxilar inferior. Bien, luego tenemos el plexo venoso pterigoideo. El plexo venoso pterigoideo en realidad no es el único, sino también tenemos el plexo alveolar. ¿A qué le decimos plexo alveolar? Plexo alveolar le decimos a las venas que siguen el trayecto de las arterias que van hacia los maxilares. Es decir, así como hay una arteria alveolar inferior, va a haber una vena que va a recoger la sangre del maxilar inferior, ¿sí? Y se va a ir hacia arriba, hacia atrás. Las arterias que irrigan el maxilar superior también, ¿no? Llevan la sangre venosa hacia atrás y van a unirse con el plexo pterigoideo. ¿Cuál es el plexo pterigoideo? Todo el plexo venoso que está rodeando los músculos pterigoideos, ¿ya? Entonces plexo alveolar, plexo pterigoideo, y finalmente esa sangre, toda esa sangre, ¿hacia dónde va? Acá, hacia una vena llamada vena maxilar. Finalmente todas esas ramas terminan en la vena maxilar, que se une con esta vena, la vena temporal superficial, y forman la vena yugular externa, ¿no? Entonces, ¿quiénes forman la vena yugular externa? La vena maxilar y la vena temporal superficial. La vena maxilar me ha recogido la sangre de hueso, dientes, periodonto, de los maxilares, plexo alveolar, y me recoge la sangre de las venas que están en la fosa cigomática, ¿no? Llamados plexo venoso pterigoideo. El plexo alveolar, el plexo pterigoideo y la vena maxilar. Si quieren también le dicen maxilar interno, ¿no? Porque se asemeja a la arteria maxilar interna. Y ahí tienen a la vena temporal superficial,
que va junto con la arteria temporal superficial y el nervio aurículo temporal. ¿Sí? Los tres van juntos hacia arriba. Acá vemos el nervio alveolar inferior, la arteria alveolar inferior, y también hay una vena alveolar inferior. Así como hay nervio bucal, arteria bucal y miren, varias venas bucales, ¿no?, que recogen la sangre del carrillo. ¿No? Y ahí tenemos el peso venoso pterigoideo como una estructura importante a tener en cuenta cuando ponemos anestesia troncular. Siempre cuando ponemos una anestesia troncular, siempre de todas maneras vamos a agarrar una vena. ¿Por qué? Por la gran cantidad de venas que hay en ese sector. Entonces siempre se van a producir hematomas. Luego tenemos vasos y ganglios linfáticos como el último contenido de esta región. Todos los vasos linfáticos que están ubicados dentro de la fosa cigomática van a terminar en los ganglios carotídeos inferiores. Bien, ¿cuáles son las aplicaciones clínicas? ¿Por qué nos interesa esta región? Como le dije al principio, básicamente por la anestesia, ¿no es cierto? La colocación de anestesia. Una de las aplicaciones clínicas importantes es la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es un dolor, ¿no? Algia significa dolor, neuro, un dolor nervioso, o sea, un dolor de cualquiera de las ramas del trigémino. ¿Por qué duele el nervio? Hasta ahora no hay una explicación, ¿no?, a ciencia cierta que nos diga la causa de la neuralgia del trigémino es esto, ¿no?, sino que hay varias teorías, y una de las teorías es que probablemente alguna arteria se dilate y presione uno de estos troncos nerviosos. Generalmente la neuralgia del trigémino ocurre a nivel del maxilar inferior, del quinto 3, generalmente. Por ejemplo, ¿no?, ¿por qué agujero sale el quinto 3? Por el agujero oval. ¿Quién ingresa por ese agujero? La arteria meningia menor. Entonces los dos están ahí. ¿Qué pasa cuando se dilata la arteria meningia menor? Presiona al nervio, justo ahí en la salida del agujero. Entonces, ¿qué va a producir? Dolor en todo el trayecto del trigémino. O sea, al paciente le va a doler toda esta región, porque acá están los nervios temporales, ¿sí? Le va a doler el músculo macetero, le va a doler la piel del carrillo, la piel del labio inferior, le va a doler la lengua, por el nervio lingual. O sea, todas las ramas que salgan del quinto 3 van a estar adoloridas, o sea, va a haber un dolor nervioso, ¿no?, de la nada. Ustedes le tocan al paciente el labio y le duele. Ustedes le tocan cualquier parte del trayecto del trigémino, el aurículo temporal acá, por ejemplo, y le duele al paciente. Hasta ahora no se sabe por qué, pero sucede. ¿Cuánto dura? Puede durar 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 1 día, 2 días, 1 semana. No se sabe cuánto demora ese dolor en el paciente. Pero, ¿qué ocurre si viene un paciente a mi consulta, ¿no?, con una neuralgia del trigémino? ¿Qué le haríamos? Lo que se le hace al paciente es colocarle una anestesia troncular, ¿sí?, para aliviarle el dolor. Entonces yo tengo que saber cómo se coloca una anestesia troncular, porque si yo no sé cómo se coloca una anestesia troncular, no voy a poder aliviar el dolor. A veces el paciente requiere 2, 3, 4 tronculares, ¿no?, en distintas horas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que saber cómo colocar una anestesia troncular para no lesionar algún elemento que esté en la fosa cigomática. También puede ocurrir neuralgia del trigémino del quinto 2 o del quinto 1, pero es poco común, ¿no? Mayormente ocurre a nivel del quinto 3. Bien, entonces recordamos la inervación sensitiva del maxilar inferior por vestibular, nervio bucal y nervio mentoniano. Hueso, dientes y periodonto por el alveolar inferior y el nervio incisivo. Y toda la encía lingual está inervada por el nervio lingual.
Otra de las aplicaciones clínicas es la anestesia infiltrativa. La anestesia infiltrativa quiere decir que yo voy a bloquear terminaciones nerviosas, ¿sí? Las ramas terminales de las terminales de los nervios. Eso es lo que yo voy a bloquear. ¿Para qué? Para impedir que la sensibilidad sea transmitida hacia los troncos nerviosos y posteriormente lleguen al sistema nervioso, ¿no? Al cerebro. Entonces, las anestesias infiltrativas yo las puedo colocar en cualquier parte para trabajar una pieza dental, o hacer una cirugía, o hacer una operatoria, o hacer una endodoncia. Puedo poner anestesia infiltrativa en todas las piezas dentarias del maxilar superior, y en el maxilar inferior lo puedo hacer solamente hasta la primera premolar. ¿Sí? ¿Por qué hasta la primera premolar? Porque la tabla vestibular, miren esta tabla vestibular, es bastante gruesa a nivel de la segunda premolar hacia atrás. ¿Qué pasa si yo pongo una anestesia infiltrativa, por ejemplo acá, para el canino? ¿Cuántos nervios se van a bloquear? ¿Qué nervios voy a bloquear ahí? Primero, el mentoniano, porque el mentoniano está en los tejidos blandos, ¿sí? Luego la anestesia penetra el hueso y va a bloquear el nervio incisivo. Entonces yo puedo hacer mi endodoncia tranquilo. Pero ¿qué pasa si yo quiero trabajar la segunda molar? Pongo mi anestesia infiltrativa y solamente se va a bloquear el nervio bucal, tejidos blandos, nada más, porque la anestesia no va a penetrar la tabla vestibular, ¿no? O en todo caso se demoraría 2, 3, 4 horas en atravesar, ¿no? Entonces yo no puedo trabajar ahí porque el paciente va a sentir dolor si quiero hacer una endodoncia o si quiero hacer una exodoncia. Entonces para eso tengo que colocarme anestesia troncular, ¿ya? Entonces infiltrativas en el maxilar inferior yo lo hago a nivel del sector anterior hasta la primera premolar, hasta ahí. En cualquiera de ellas, para hacer exodoncia, endodoncia, pongo mi anestesia infiltrativa. ¿Qué nervio voy a bloquear? Incisivo y mentoniano. Esa es la anestesia para el nervio mentoniano, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces hay lesiones que aparecen en los labios, ¿no? Por ejemplo, los conocidos mucoceles. ¿Saben lo que es un mucocele? A veces cuando nos mordemos mucho el labio inferior, ¿no? Sobre todo los hombres en la noche cuando están en su computadora, ¿no? Se aprietan el labio, ¿cierto? Y a veces aparecen, vienen con su mucocele, ¿no? Si vienen con su mucocele, allá están en la computadora en la noche, ¿no? Entonces, ¿qué es un mucocele? Es cuando se obstruye uno de las glándulas salivales menores que hay en los labios. En los labios hay grandes cantidades de glándulas salivales menores. Entonces apretamos una y se obstruye su salida, su válvula, de donde sale la saliva. Entonces al obstruirse, ¿qué pasa? Con esa glándula empieza a acumularse, hincharse todo el tejido, todo el líquido que iba a salir, ¿no? Hacia la cavidad bucal. Pues se acumula y se forma una bolita, ¿no? Entonces eso hay que retirarlo porque causa mucho dolor. Entonces si está en el labio inferior, ¿qué nervio tengo que bloquear para retirar quirúrgicamente ese mucocele? ¿Qué nervio? ¿Quién inerva esto? El nervio mentoniano. Entonces, ¿dónde está el nervio mentoniano? ¿Dónde sale? ¿Por dónde sale? A la altura de la segunda premolar. A la altura de la segunda premolar coloco mi anestesia, ¿ya? Para bloquear al mentoniano y tranquilamente hago mi cirugía. Sí, pero por ejemplo los médicos no dominan mucho la innovación, la pieza dentaria, todo eso. Entonces, ¿qué hacen? Agarran y ponen directamente ahí, ¿no? En el labio. Pero es más doloroso, ¿no? Ustedes le ponen acá su anestesia tópica primero y luego le ponen su anestesia y tranquilamente bloquean todo el labio inferior, ¿no? Y si es en todo el labio, si son 2 o 3, en el otro lado agarro y le pongo también en el nervio mentoniano y ya bloqueo todo el labio, ¿no? Porque si pongo en el lado derecho solamente bloqueo la mitad del labio, ¿no? Si pongo en el lado izquierdo, la otra mitad, ¿sí? Y entonces así se coloca la anestesia a nivel de la segunda premolar. ¿Qué nervio voy a bloquear ahí? En el carrillo. Muy bien.
nervio bucal, ¿no? También hay lesiones que salen a nivel del carrillo, ¿no? Hay, por ejemplo, personas que se muerden el carrillo, ¿no? Y forman ahí una línea blanca que se llama línea alba de oclusión, pero a veces esa línea alba se forma tejido fibroso y comienza a acumularse bastante tejido fibroso y uno se muerde y a veces es doloroso. Entonces también hay que extirparlo quirúrgicamente. Entonces, ¿dónde pongo mi anestesia? Al nervio bucal, porque yo sé que el carrillo está inervado por el nervio bucal, ¿no? ¿Qué nervio estoy bloqueando ahí? Carrillo. Bucal. Carrillo. Bucal. Y acá, bloqueo, ¿no? Toda la encía lingual está inervada por el nervio lingual. Tercero, tenemos la anestesia troncular. La anestesia troncular nos sirve para bloquear una hemiarcada, ¿no? Toda una hemiarcada. El nervio alveolar inferior, como les dije, está relacionado con el lingual y con el bucal, ¿no? Los tres están juntos. Entonces, cuando yo pongo una anestesia troncular, por lo general bloqueo a los tres nervios, tanto al lingual, al alveolar inferior, lingual y bucal, ¿no? Si sé colocar una anestesia, bloqueo a los tres. Ya no estoy hincándole al paciente en el carrillo, ya no estoy hincándole al paciente en lingual, de frente con una anestesia troncular. ¿Qué pasa si yo pongo la anestesia no 1 centímetro por encima, sino por debajo? ¿A quién voy a bloquear? Al nervio lingual. Entonces, para colocar una anestesia troncular, yo tengo que saber sus referencias anatómicas. Tengo que saber a cuánto de altura está de la pieza dentaria hacia el agujero alveolar inferior. Porque si yo no sé eso, voy hacia abajo, solamente voy a bloquear al lingual. Entonces ahí, con todos los que no saben eso, ponen su anestesia, ¿no? Su paciente se le adormece la lengua y le dice, ¿ya se le adormece la lengua? Sí, y comienzan a sacar la muela. Entonces su paciente siente mucho dolor, ¿no? Y no le van a poder sacar la muela. Y dice, ¿por qué me ha salido mal? Porque te ha sido muy debajo. No has bloqueado el alveolar inferior, sino al lingual. ¿Ya? Entonces, ¿yo cómo sé que he bloqueado el alveolar inferior? Tiene que adormecerse su labio. ¿Por qué el labio? Porque una de las ramas terminales del alveolar inferior es el nervio menidiano. Entonces ustedes tienen que preguntar a su paciente, ¿se le ha adormecido la lengua, la mitad de la lengua? Sí. ¿El labio de esa zona donde han puesto? Sí. Ahí. Entonces ahí recién yo sé que ha agarrado el alveolar inferior. ¿Ya? Entonces no se olviden, 1 centímetro por encima de las caras oclusales de las molares. ¿Bien? Ahí tienen al nervio alveolar inferior ingresando, 1 centímetro por encima de las caras oclusales, ¿sí? Esto que ven acá, este tejido, es el ligamento pterigo maxilar. ¿Ya? Esto de acá. Cuando el paciente abre bien la boca, porque el paciente para poner una troncular tiene que hacer una apertura máxima, se va a estirar el ligamento y no va a servir de guía para la colocación de la aguja. Porque si yo coloco por acá, no por dentro del ligamento, en esta zona, sino por acá, me voy a ir hacia la faringe y voy a anestesiar la faringe. Entonces tengo que dirigirme del agujero alveolar hacia arriba para poder bloquear al alveolar inferior. Entonces las referencias anatómicas para una anestesia troncular es indispensable saber. ¿Cuáles son esas referencias? Línea oblicua externa, ¿no? Entonces tengo que palpar con un dedo índice la línea oblicua externa. ¿Qué músculo se inserta en la línea oblicua externa? El bucinador, ¿no? O sea, el fondo del bucinador, ahí tengo que palpar. Luego me voy hacia atrás y tengo que palpar el borde anterior de la rama mandibular. Palpo la rama mandibular para saber dónde colocar la aguja, porque si yo no palpo esto, ¿no? Hay pacientes que son bien cachetones, yo me puedo ir por afuera, pongo la anestesia y sale por acá la anestesia, ¿sí?
Entonces tengo que palpar esto para irme hacia adentro, para saber hacia dónde tengo que ir. Primera referencia entonces, línea oblicuo externa. Segunda, borde anterior de la rama. Tercera referencia, la papila retromolar. La papila retromolar. Eso tengo que palpar, ¿sí? Está a nivel del trígono retromolar. Y a nivel de esa papila también estoy tocando acá al ligamento pterigo maxilar. Entonces van 4. Línea oblicuo externa, borde anterior de la rama, papila retromolar, ligamento pterigo maxilar. Y tengo que ir, ¿cuánto? Por encima de las caras oclusales, 1 centímetro por encima de las caras oclusales, ¿no? Porque a partir de ahí voy a agarrar al nervio alveolar inferior. ¿Puedo irme más arriba? Sí, puedo irme más arriba. Si me voy más arriba, mejor, ¿no? Porque mientras más arriba vaya, voy a agarrar a los 3. Mientras más abajo, si me paso por debajo, solamente el lingual. Si llego a nivel del agujero alveolar inferior, justo a nivel del agujero, solamente bloqueo el alveolar inferior. Entonces depende ya la habilidad de cada uno, con el tiempo, con la experiencia, qué es lo que quiere bloquear y dónde va a colocar la aguja. Profesor, por eso doblan la jeringa. Por eso doblan la jeringa. ¿Así? Esto que la doblan hacia arriba. Algunos la doblan. Hay 3 técnicas, ¿ya? La técnica directa, metes la aguja. La técnica de 2 tiempos, metes la aguja y doblas hacia el otro lado, ¿no? Y la técnica hacia arriba, lo más arriba que puedas, ¿no? Entonces depende de cada uno con cuál de las técnicas se acomoda, ¿no? Bien, entonces si yo voy justo a la altura, ¿no? Si voy justo a la altura de las caras oclusales, ¿voy a agarrar al alveolar? No, pero acá porque sí, miren. Porque este es un, claro, exactamente, ¿no? Es un niño, por ejemplo, de 9, 10 años. Es un niño de 9, 10 años que todavía no ha terminado de crecer la rama en altura, ¿no? Entonces yo puedo valerme de la altura de las caras oclusales para agarrar la aguja. Pero de todas maneras yo, para asegurarme, me voy un poquito inclinando hacia arriba un poquito, inclinando hacia abajo un poquito, por si acaso. Un niño con dentición decidua, ¿dónde va a estar el agujero? Va a estar por acá, por debajo del plano oclusal, ¿sí? Entonces tengo que saber también la edad de la persona, porque no en todas las personas voy a agarrar y 1 centímetro por encima de las caras oclusales. Imagínense un niño de 4 o 5 años que vaya 1 centímetro por encima de las caras oclusales, van a ir hasta la articulación temporomandibular, ¿no? Entonces tienen que tener presente también la edad del paciente. Por ejemplo, hay pacientes que tienen 1.5 por arriba del plano oclusal, el agujero alveolar, ¿no? Y por ejemplo en los dentados está 2.5 centímetros por encima del plano, ya no oclusal, sino plano alveolar. ¿Y en quiénes es 1,5 centímetros? ¿Cómo? ¿En quiénes es 1,5 centímetros? Bueno, hay personas que tienen desgaste de las piezas dentarias. Si yo veo que una persona tiene desgaste de las piezas dentarias, no tiene cúspides en sus molares, entonces yo no voy a calcular 1 centímetro, ¿no? Tengo que calcular 1,5 centímetros, ¿no? Los pacientes bruxómanos, ellos por ejemplo tienen desgastados sus cúspides, ¿no? Sus piezas dentarias. Entonces tomo como referencia 1.5. Y por ejemplo los desdentados 2.5 hacia arriba, ¿no? Me aseguro con 3, 3.5. ¿En qué caso voy a poner anestesia en los dentados si no tienen dientes? ¿Le voy a hacer endodontia, exodontia, algo? En los casos que se hace, por ejemplo, regularización de reborde, ¿no? Le quiero poner una prótesis total inferior, pero su hueso está totalmente con ángulos, ¿no? Con espinas, con espículas, entonces tengo que limar ese hueso. Entonces, para trabajar sobre el hueso, pongo mi anestesia al nervio alveolar inferior. Y bien, la aguja tiene que dirigirse por dentro de la rama mandibular, ¿no? Aquí está el BAM alveolar inferior. Este es el músculo. ¿Qué músculo es este? Buccinador, ¿no? Acá vemos la rama mandibular, acá vemos el músculo macetero, pterigoideo interno.
¿no? Entonces miren por dónde se coloca, ¿no? Esto de acá, esto que ven acá, es el ligamento pterigo-maxilar. Entre el ligamento pterigo-maxilar y el borde entero de la rama, ahí se coloca la aguja, ¿no? Siguiendo la dirección del plano cruzado. Yo tengo que seguir esta línea. ¿Sí? Y bien, ¿cuáles son las complicaciones si es que pongo una mala técnica anestésica? Pueden haber varias complicaciones. Cualquiera de esas, claro, cualquiera de los elementos que están dentro de la fosa cigomática, puedo yo cogerla con la aguja y puedo hacer una complicación. Entonces vamos a ver cuáles son esas complicaciones. ¿Qué pasa si yo pongo una anestesia y al poco tiempo, a las horas, el paciente viene con esto o con esto? ¿Qué cosa quiere decir esto? He roto un vaso sanguíneo, sobre todo una o varias venas. Pero ¿qué pasa cuando rompo una arteria? Cuando atravieso una arteria con la aguja, también sale sangre y todo y se forma un hematoma. Un hematoma leve ocurre cuando he roto una vena, ¿no? Y un hematoma más notorio, más exagerado, se produce cuando, más exagerado se produce cuando he roto una arteria, ¿sí? Si no vale, y sale un poquito de sangre y luego se queda un poquito de sangre ahí, se coagula y se forma esto. Pero ¿qué pasa cuando rompo una arteria? Cuando atravieso una arteria no es que se rompa la arteria, ¿no? Sino que atravieso la arteria y empieza a sangrar. Ese sangrado cae por gravedad, ¿no? Cae hacia el ángulo mandibular y se acumula en el tejido celular subcutáneo, y por eso es que aparece y se observa a nivel de la piel, ¿no? Entonces, su paciente viene a los 3 días, 4 días después de la anestesia y ustedes van a apreciar ahí un cambio de coloración a nivel del ángulo mandibular, ¿no? Su paciente no va a saber por qué, ¿no? Pero ustedes ya saben que puede haber sido porque he roto o he atravesado una arteria, ¿ya? Cualquiera de las ramas de la maxilar interna que hemos visto, ¿no? ¿Y eso es en qué caso? ¿Se pone mal la anestesia hacia qué lado? O sea, tú lo pones no siguiendo las referencias anatómicas, ¿no? Hacia arriba, hacia adentro, puedes coger cualquiera de las ramas, ¿sí? Es más raro que ocurra en una arteria, ¿no? Es más normal que ocurra en una vena, ¿no? Casi todos nuestros pacientes, casi todos, cuando le ponemos la aguja vamos a atravesar una o varias venas, ¿sí? Bien, luego tenemos acá dolor cuando el paciente quiere abrir la boca y dolor cuando el paciente quiere masticar. Te puede poner una anestesia troncular. ¿Qué es este? ¿Qué es este músculo? Bucinador. Macetero. Rama mandibular, pterigoideo interno, pterigoideo externo. ¿Quién se continúa con el bucinador hacia atrás? El músculo constrictor superior de la faringe, ¿no? Bien. Casi siempre también, cuando el músculo pterigoideo interno es voluminoso, también lo vamos a atravesar, ¿no? Porque está en toda la cara interna de la rama. Entonces, cuando sucede esto, atravieso al músculo, es como que nos ponen una inyección en el glúteo, ¿no? Se rompe la poneurosis, se rompe las fibras musculares y después duele un poco, ¿no? Algunos ya están acostumbrados, ¿no? Otros no. Bien, igualito ocurre con el músculo pterigoideo interno. El pterigoideo interno es el músculo que hace la elevación de la mandíbula junto con el macetero. Entonces, cada vez que el paciente quiera masticar, ¿no? Algo le va a doler. ¿Por qué? Porque hemos atravesado el músculo pterigoideo interno. ¿Qué pasa cuando el paciente siente dolor a la apertura? Es cuando vamos muy hacia arriba, ¿no? Y atravesamos al pterigoideo externo. ¿Cuál es la función del pterigoideo externo? Protrusión y lateralidad. Para hacer apertura tenemos que hacer protrusión, ¿sí? Entonces este paciente va a hacer una apertura leve y ahí nomás, porque cada vez que quiere abrir la boca más
la mandíbula tiene que protruirse para descender. Entonces, al no poder hacer la protrusión, no va a poder abrir más la boca, ¿sí? Va a sentir dolor a la apertura. A eso se le conoce como trismus, ¿no? Un trismus de origen muscular. ¿Por qué? Por atravesar con la aguja, romper la fibra muscular del pterigoideo externo. Entonces, atravesamos el pterigoideo externo y se produce trismus, ¿no? Que es dolor a la apertura. Y cuando atravesamos al pterigoideo interno, dolor a la masticación. Bien, ¿qué pasa si yo no sigo la referencia que les dije, el borde anterior de la rama y el ligamento pterigomaxilar, y me voy hacia adentro? Voy a tener esto, disfagia. ¿Qué cosa es disfagia? Dificultad para deglutir. Si yo pongo anestesia al músculo constrictor superior de la faringe, el paciente no va a poder pasar su saliva, ¿no? Su paciente va a decir, doctor, no puedo pasar mi saliva, no puedo tomar agua, no puedo comer. Si yo ya sé que después tomé anestesia, en vez de irme por acá, me he ido hacia adentro, ¿no? Entonces he bloqueado al nervio que va al músculo constrictor superior de la faringe. Eso es lo que sucedió. Luego, ¿qué pasa si utilizo esas agujas largazas y me voy hasta atrás? Me voy hacia la glándula parótida, ¿no? Que está como límite posterior de esta región cigomática. Le bloqueo la glándula parótida, le pongo anestesia y de pasada pongo anestesia al nervio facial. Y voy a producir una parálisis facial, ¿no? Su paciente va a decir, doctor, no puedo mover la cara, se me está poniendo dura la cara, ¿no? Entonces, se le cae la comisura, se le cae el ángulo del ojo, y comienza a lagrimear. Si yo sé que le he puesto la anestesia muy al fondo, he llegado hacia la glándula parótida. Bien.